Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de su podcast Seres Multipasionales. Aquí les habla su host Francie. Bienvenidos a todos. Si es la primera vez que entraste a este podcast, déjame decirte que estás en el lugar correcto, un espacio completamente seguro en el que quiero que compartas conmigo, que no sea yo la única persona que esté aquí hablando, sino que exista esa interacción. Este podcast yo lo abrí porque quería abrazar todas mis pasiones, todas esas distintas habilidades que tengo y que no me quería encasillar en una sola. Y espero que si tú estás aquí es porque también te consideras una persona multipasional y siempre te voy a hablar desde mi experiencia. Este episodio de hoy vino de algo que está muy conectado a esto de ser personas multipasionales, porque una de las características que nosotros tenemos es que a veces nos aburrimos mucho de las cosas que hacemos. En estos días yo estaba haciendo mi rutina de la mañana, que para mí las rutinas de la mañana es lo más primordial o lo que más necesito para que mi día vaya bien. Y estaba haciendo mi ejercicio y decidí colocar como un pensamiento que tuve en el momento que estaba caminando y lo monté en TikTok. Y ese video no se hizo viral, pero es la primera vez, es uno de mis primeros videos en TikTok donde hubo mayor cantidad de likes y personas interactuando. Y me llamó mucho la atención y o sea, dije, wow, esto lo tengo que compartir también en mi podcast. Porque para mí, desde el día que yo comencé a transformar mi vida y a ser un poquito como más disciplinada en las cosas que yo quería hacer, el secreto en ese momento, o el secreto para mí ha sido tener una rutina y un tiempo para mí en las mañanas. Pero vamos a cambiar esto un poquito porque no para todo el mundo, y aquí va el disclaimer, o sea, no para todo el mundo les funciona tener una rutina mañanera, porque hay personas que tal vez no son los más morning person, no son las personas que les gusta la mañana. Eso varía a todas las personas. Yo quiero que se metan eso en la cabeza y que tanto que ven como que, no, esto es lo mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor, no, es probar e intentar qué es lo que mejor les funciona a ustedes. Cuando yo en el 2019 dije, me recuerdo perfectamente esta frase que decía mucho, era que yo pensaba que mi rutina de la mañana perfecta, de levantarme, hacer yoga, tener ese tiempo para mí, lo iba a empezar a hacer cuando tuviese mi trabajo soñado, porque no tenía que pararme como que rápido, ir al trabajo, o sea, irme con esas no ganas de querer ir a ese trabajo, y que eso solamente iba a pasar cuando cumpliera mi sueño de esa vida soñada que yo tenía, de levantarme temprano, de poderme sentar a trabajar en las cosas que a mí me gustaban. Y recapacité y dije, si yo no comienzo a tener una rutina o esa vida soñada que yo me imagino, desde hoy en día que estoy trabajando, cuando yo renuncie a mi trabajo y tenga horas más libres, tal vez no haga esa rutina. Y eso fue un cambio de mentalidad muy grande que yo hice, y esto lo he venido compartiendo en los últimos episodios, donde que hoy en día lo veo también con mi proceso de transformación, y es que para vivir la vida de tus sueños son las acciones que tú estás tomando cada día. Tus sueños, la vida soñada está en la cotidianidad, en las cosas que tú decides hacer que se parezcan o que sean a esa vida soñada que tú deseas tener. Entonces, en ese momento para mí fue como un clic muy grande que me dio de decir, si yo espero a tener las cosas que quiero para comenzar a hacer algo, tal vez cuando lleguen esas cosas no lo voy a hacer, tal vez no va a existir esa inspiración o esas ganas, o tenga más tiempo para dormir y menos me quiera parar. Y desde allí fue que yo comencé, dije, no, si yo quiero en algún momento renunciar a mi trabajo y tener estas rutinas de la mañana, yo debo comenzar desde ya. Y poquito a poquito lo que hice fue levantarme un poco más temprano y al menos comenzar a hacer una clase de yoga de 10 minutos. Simplemente lo que quería era 10 minutos de hacer estiramiento. O sea, con esos 10 minutos eran suficientes para mí, para yo sentir y empezar a crear esa vida que yo soñaba. Porque a mí mi sueño era así como lo que veía en redes sociales, la gente levantándose temprano, haciendo sus super rutinas y después trabajar en las cosas que a uno le gustan. Entonces yo comencé a crear esas rutinas en mi día a día que me hacían sentir que yo ya estaba viviendo esas vidas soñadas. Luego de eso me recomendaron el libro de El Club de las 5 de Robin Sharma, y yo me leí ese libro, a mí me encantó. Ese libro a mí me gustó mucho, primero que me mantuvo como en la historia, en cómo explicaban todo. Era como, sí, era una historia de personas y cómo ellos iban transformando su vida de esto de levantarse a las 5 de la mañana, tener mayor energía, hacer ejercicios. Y cuando yo leí ese libro, para mí fue como,
wow, sí, es esto, yo me quiero empezar a levantar más temprano, quiero hacer todos los ejercicios, o sea, como la explicación que daban en el libro, que era levantarte, tener ese tiempo de meditación, tener un tiempo para leer, tener el tiempo para hacer ejercicio y ya tener, tener tu cuerpo activado para comenzar el día. Yo dije, sí, esto es, me encanta, a las 5 de la mañana como que dicen que es la hora donde todo como está tranquilo, donde te puedes conectar más contigo. Y dije, sí, esto es. Yo intenté levantarme muchas veces a las 5 de la mañana y no pude. O sea, yo no pude mantener esta rutina o lo que la gente decía, que la mejor hora es levantarse temprano y como que ese boom de que tienes que hacerlo, de que si no lo haces es como que no estás haciendo nada con tu vida. Y eso creo que me hizo como frustrarme un poquito porque pensé que yo no estaba, que no iba a lograr las cosas que quería por no levantarme a las 5 de la mañana. Y luego de eso me encontré con un libro que se llama Las Mañanas Milagrosas de Hal Elrod, si no me equivoco, les voy a dejar los enlaces abajo, que fue un libro que me cambió muchísimo la vida porque combino el hecho de tener una rutina de la mañana, de lo que en el libro de las 5 de la mañana me decía, pero con la flexibilidad de que no me tengo que parar a las 5 de la mañana. Y esto es lo que quiero hoy enseñarles a ustedes. Lo más importante y para mí, para tener un buen día, es tener un tiempo para mí primero antes que para el resto del mundo. Antes de agarrar mi celular y revisar cómo está el mundo, cómo está la gente en redes sociales y todo eso, es conectarme conmigo y tener ese espacio para mí. Eso es lo que me ha hecho a mí, como esas mañanas milagrosas, es lo que a mí me ayuda a tener un día mucho mejor y con más energía y con más conexión y con más ganas de hacer las cosas que quiero. Que era lo que este autor en este libro de las mañanas milagrosas recomendaba. Y es que él recomendaba era tener una hora para ti antes de comenzar tu día. Entonces no era que te tenías que parar a las 5 de la mañana. Si tú te querías parar a las 8, él lo que recomendaba es párate una hora antes para ti, a las 7. Si tú, no sé, trasnochaste y te vas a levantar más tarde y te vas a levantar a las 11 de la mañana, ok, pero levántate una hora antes para que de 10 a 11 tenga ese tiempo para ti. Y eso me hizo demasiado sentido, porque no es que yo me tengo que parar a las 5 de la mañana para ser más eficiente, para poder lograr todo lo que quiero. Es el tiempo que yo dedique para mí primero, que me dé ese tiempo para conexión, para hacer ejercicio. Él habla mucho del movimiento, de comenzar a arrancar tu cuerpo con esa energía, con moverlo desde cualquier cosa que tú quieras hacer, de tener esos 10 minutos de meditación, de conexión y esos otros 10 minutos para escribir y tener como ese morning page de poder colocar en palabras, poder colocar en letras, en escribir todos esos pensamientos que tenemos. Entonces, esa rutina a mí me ha servido muchísimo, el tomar en cuenta que mis rutinas de mañana son antes de que el mundo exista, existo yo y tener ese espacio para mí ha sido de los mejores cambios que he tenido. Pero ¿qué pasa? En esta recomendación y porque hice este episodio, primero para hablarles de estas rutinas que a mí me ayudan muchísimo en el día a día, y es que ese día que hice ese video en el TikTok, yo tenía esta reflexión. A mí me fastidia hacer lo mismo todos los días. Sé que la rutina te da libertad. Tener todo demasiado de una manera organizada, de saber, de planificación, de saber lo que tú quieres, eso a ti te da libertad porque sabes hacia dónde vas, lo que estás haciendo y vas a poder tener como una planificación de realmente decir, este es el tiempo mío, este es el tiempo que estoy trabajando en esto, este es el tiempo que hago otras cosas. La rutina es importante. Sin embargo, para mí hacer lo mismo todos los días no puedo, eso a mí me agobia. Entonces, si yo por lo menos colocaba levantarme y hacer ejercicio todos los días y había un día que yo no hacía ejercicio, yo me sentía que realmente había perdido todo lo que había hecho anteriormente. Hay uno de los episodios donde yo les hablo acerca de los hábitos, que ahí les cuento también muchos tips de cómo crear esas rutinas. Pero ¿qué es lo que yo he hecho o he empezado a implementar últimamente? Es que mis rutinas varíen, de que yo tenga flexibilidad en hacer las cosas, que para mí la importancia o el focus es mover mi cuerpo en las mañanas, pero el cómo lo hago no es tan importante. La meta para mí es mover el cuerpo, ya sea haciendo ejercicio, ya sea levantándome a caminar, ya sea trotando, ya sea haciendo una clase de yoga, 10 minutos de estiramiento. Eso es lo que es la meta para mí.
Entonces, últimamente, desde que me vine para Estados Unidos y que este año de alguna manera va a ser un año nómada para mí, de estar viajando, entonces para mí es muy importante mantener mi rutina y que no importa donde yo esté, yo pueda tener ese espacio para mí. Entonces, desde que me vine para acá, mis rutinas han cambiado un poquito, pero más bien creo que las ha adaptado mucho, ha sido mucho más fácil la adaptación a lo que yo hacía en Irlanda. Entonces acá en las mañanas puedo ir a trotar, voy a participar en un 5K, entonces me estoy entrenando en las mañanas a trotar. Entonces hay días en los que simplemente me hago 1 kilómetro caminando porque salgo a caminar con la perrita. Hago mis estiramientos de yoga en la mañana, unos días, otros días hago ejercicio. Entonces el variar cada día, el ejercicio, el movimiento del cuerpo a mí me da mucho más energía y me siento mucho mejor de no aburrirme a hacer exactamente todo igual todos los días. Entonces, eso es la clave, que a mí me parece muy importante, de tener esa flexibilidad cuando hay personas como nosotros que nos aburrimos un poco de esas rutinas. Y eso lo decía en el programa de transformación que hago, justamente mi mentora decía, cuando tú ya te conoces a ti, ser flexible y modificarlo, tal vez no haces ejercicio en la mañana y lo haces en la tarde, está bien si eres consciente de que lo estás haciendo. Y esto es algo que yo siempre les digo en los podcasts, en los episodios que colocan. Es que lo que ustedes hagan, pruébenlo, que no piensen que todo lo que nos dicen nos va a servir a nosotros. Nosotros somos como nosotros tenemos que experimentar. A nosotros nos dan ideas y nosotros las ponemos en práctica a ver qué es lo que más funciona con nosotros. Obviamente que tenemos que tener disciplina, tenemos que ser completamente sinceros con nosotros, escucharnos a nosotros mismos y ver qué es lo que mejor se adapta. Una persona, una familia, la mamá que tenga niños, que no haya dormido bien en toda la noche y le digan que se tiene que parar a las 5 de la mañana, es como, ¿what? O sea, imposible. O las mamás que se tienen que parar temprano a arreglar a los niños al colegio. Entonces, como que, bueno, ¿cómo hago para tener ese tiempo para mí? Tal vez empieza con 10 minutos o 20 minutos antes de que tú tengas un espacio solo para conectarte contigo misma, para hacer una meditación de 10 minutos, para hacer un journaling, o sea, lo más mínimo, pero que el primer momento que al despertar tus ojos, de agradecer, sea ese tiempo de conexión contigo. Y créeme que eso va a cambiarte la vida. O sea, yo de verdad, a mí me cuesta mucho a veces decir, mire, esto es lo que les va a funcionar y esto, pero como siempre le digo, pruébenlo. A mí me funcionó mucho y creo que no puedo vivir sin una rutina en la mañana, sin tener ese espacio, esa hora antes de comenzar con el resto del mundo. Es saber que yo digo, estoy para mí primero para poder estar para los demás. Entonces, este es este episodio donde quería contarles, porque sé que a muchas personas les cuesta crear esas rutinas y creo que lo más importante es que seas honesto contigo mismo, contigo misma, contigo mismo y digas qué es lo que más me funciona a mí, qué es lo que a mí me da más energía, qué es lo que yo más disfruto. En las mañanas tal vez, no sé, ir al gimnasio me cuesta. Puedo hacer ejercicios de 10 minutos. YouTube, está el app de Nike que lo pueden descargar y es completamente gratuito. Y clases básicas para beginner, para intermedio, súper sencillas de 10 minutos de hits intensos, de piernas, de abs. De verdad, cuando yo no tengo tiempo, no tuve tiempo, agarrar aunque sea y decir, hice 10 minutos de esto, es más que suficiente. La idea es que comiencen a cuidar de ustedes, a cuidar de su cuerpo, de comenzar a crear como esas rutinas y ver qué es lo que más les gusta. Por lo menos a mí esto de correr era algo que no me llamaba mucho la atención y la primera vez ya yo hice un primer 5K, pero lo hice corriendo y caminando, no lo hice al completo los 5K corriendo. Y en estos días logré hacer 2K ya corriendo full, sin parar. Entonces, poquito a poquito, cuando ves el progreso, te emociona a continuar. Otra cosa que es súper importante es como tener claro qué es lo que vas a hacer al día, como en la mañana siguiente. Entonces, esa noche, antes de acostarte, piensa qué es lo que tú quieres hacer en la mañana para tu rutina. Y eso también te va a alivianar muchísimo el comenzar la mañana con, ok, esto es lo que voy a hacer. Así que te recomiendo que vayas, lo pruebes, me digas si te funciona, cómo se sienten esas mañanas que sean para ti primero y que recuerda que la flexibilidad y que busques lo que mejor te funcione. Esto del club de las 5 a.m., yo sé, yo me paraba a las 5 a.m. y me siento demasiado productiva, siento que el día se me hizo largo, pero hay veces que también digo, pero ¿para qué me voy a parar a las 5 de la mañana si en mis horas normales
tengo más que suficiente para lograr lo que quiero hacer. Entonces, como todo un balance en la vida. No necesariamente que la gente te diga todo, que las mejores rutinas y ser disciplinado y que si no lo logras levantarte a las 5 de la mañana no vas a lograr nada, es mentira. Tú te puedes organizar, planificar a tus ritmos. Que a veces dicen, bueno, es que el tiempo no me da para hacer todas las cosas. Bueno, entonces como ahí sí, porque no te levantas un poquito más temprano y ahí pueden funcionar todas esas rutinas desde las 5 a.m. Pero si realmente tú dices, yo tengo planificado mi día de esta forma, de esto, y en tus 8 horas del día cumpliste con lo que querías, está bien. Es prueba, ensayo y error, como siempre digo, ensayo y error de las cosas que hacen y de lo que mejor les funciona a ustedes es lo que tienen que continuar haciendo. Espero que les haya servido este episodio un poquito más cortico, pero que viene con toda la intención de que comiences a tomar acción de tus sueños y hacer las cosas que quieres, porque créeme que al tener ese tiempo para nosotros, en el día vamos a poder crear y co-crear más con el universo. Espero que hayan disfrutado este episodio. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo has hecho, darles a las estrellitas si nos estás escuchando por Spotify, Apple Podcast, que todo ese apoyo me ayuda a mí para seguir creciendo. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.